Buen día a todos, bienvenidos a este canal de construcciones sismo resistentes. Mi nombre es David Llorente González y este video es la continuación del video anterior. Antes, recordándoles que le den like y se suscriban al canal y activen las notificaciones. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando del cálculo de volúmenes, su importancia en la ingeniería civil, sus usos y cómo hago para calcularlo. Entonces, habíamos dicho que el volumen es el producto, es decir, la multiplicación de tres distancias que involucren un sólido. Y debo tener en cuenta de que esas distancias deben tener las mismas unidades. Si es metro, todas las tres distancias deben estar en metro, ¿verdad? Porque el volumen me dan unidades cúbicas, es decir, elevadas a la 3. Y deben estar en las mismas unidades. Si es pie, todas 3 en pie. Si es centímetros, todas 3 en centímetros. Y que esas distancias deben formar un ángulo de 90 grados entre sí, ¿verdad? Deben ser perpendiculares. Entonces, la importancia que tiene el volumen es muy útil en la ingeniería civil porque me permite saber cuál es la cantidad de concreto que necesito para el elemento que voy a fundir, ya sea una zapata, una plantilla, unas columnas, una losa de entrepiso, cualquier cosa. Y también para el volumen de excavación, porque como les había dicho antes, yo contabilizo, ¿verdad?, los metros cúbicos a transportar y eso me genera unos costos y debo tener el dato exacto. Entonces, esos son los usos. El más importante es cubicar concreto y en esto no podemos equivocarnos. Aquí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer ese problema. Entonces vamos a cubicar unos elementos a fundir que están propuestos en el siguiente ejercicio. Ejemplo número 1 nos dice calcular el volumen de concreto, lo que les había dicho, de 3000 psi requerido para la zapata del plano de cimentación en cuestión. ¿Cuál plano? Ese que aparece allí. Entonces vamos a analizar ese plano. Ese plano, ¿verdad?, nos muestra tres ejes alfabéticos de manera perpendicular y el eje B, sí, el eje B tiene un eje B'. Este eje B' hecho a priori porque realmente tiene una desviación de 1 metro con respecto al eje B, donde se ubican dos columnas, normal que pase, ¿sí? Entonces me muestra el eje A, el eje B, el eje B' y el eje C. Y transversalmente me muestran 4 ejes numéricos, 1, 2 y 3. Ya nosotros sabemos ubicar columnas con respecto a estos ejes porque en unos videos pasados se los expliqué. Pero entonces aquí no solo muestra columnas que están en negro, sino que alrededor me muestra el ancho de la zapata. Aunque no aparezcan las medidas, en las próximas presentaciones no las van a arrojar. Entonces este es el plano de cimentación. Me muestra las columnas, me muestra las vigas, ¿sí? Y me muestra las zapatas. Podemos ver, por ejemplo, que esta zapata tiene las mismas dimensiones de esta, ¿sí? Y que estas de las esquinas tienen las mismas dimensiones. Pero no nos adelantemos. Esperemos a ver qué nos prepara el ejercicio. Entonces, aquí está el plano de detalle de cimentación. Me dice que tiene una profundidad de desplante de 1 metro. Es decir, lo que voy a excavar es 1 metro. Relleno 25 centímetros con suelo cemento, ¿sí? 25 centímetros con suelo cemento al 5%. Eso quiere decir que el 5% de la cantidad de suelo o zahorra que esté allí involucrada va a ser en cemento. Un solado que es concreto pobre, ¿sí?, de 5 centímetros, lo normal, lo cotidiano. Aquí viene el espesor de la zapata, que es un dato que en este plano de detalle transversal hay que destacar. Y tiene un espesor la zapata de 30 centímetros. Hay una viga de cimentación que se fija en la zapata
¿sí? Y después de eso viene la columna. Perfecto. Entonces, la información que más nos interesa para el cálculo de volúmenes, ojo, cálculo de volúmenes, si vamos a hablar de despiece de acero, ya tendremos que ver otros detalles. Pero para el cálculo de volúmenes, el dato que nos interesa de el despiece, el corte transversal que vimos de la zapata, es el espesor de ella, que es de 30 centímetros. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuevamente el plano en planta de la zapata, porque el ejercicio me pide calcular el volumen de concreto de las zapatas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a elegir primero esta zapata que esté aquí, la A1, zapata A1. Y ahí me muestra las medidas que es de 1 metro por 1 metro. Ese 100 allí está en centímetros, ¿sí? 100 centímetros que serían 1 metro. Es más fácil manejar estas unidades en metro. Cuando vas a cubicar concreto es mejor en metro. Te da más facilidad, te ahorras convertir el volumen y cuando lo vas a pedir el concreto, una concretera, lo pides es en metros cúbicos. Entonces tenemos la zapata A1 que me muestra las dos medidas de 1 metro por 1 metro. Ahí está señalada, ¿verdad? Y ella tiene unas compañeras que se parecen, es decir, unas zapatas que son iguales a ella, como lo son la zapata C1, la zapata C2, la zapata C3, la zapata C4 y la A4. Usted se preguntará, ¿cómo tú sabes eso? El plano de detalle me lo indica. Me indica que esas zapatas tienen las mismas medidas. Ya cuando usted tenga un plano, usted lo revisará y el plano le arrojará las medidas con las cuales usted va a hacer la operación de volumen, ¿sí? En este caso, el ejercicio nos arroja que la zapata A1 tiene unas zapatas tipo 1, ¿sí? Y tiene unas compañeras que son 1, 2, 3, 4 y 5 y con ellas 6. Son 6 zapatas de ese tipo 1 que son de 1 metro por 1 metro, ¿ya? Entonces, en ese ejercicio, ahí la vemos más detallada, ¿verdad? Porque visualmente podemos ver que son parecidas en la forma en la que están, en las distancias son parecidas. Claramente se ve que estas son más grandes y estas también. Entonces, estas son tipo, es decir, tienen las mismas distancias. Esto se hace para ahorrar el trabajo. Entonces, tenemos un volumen, un sólido, ¿verdad? De 1 metro por un lado, 1 metro por el otro. Esto está en centímetros, pero debo manejarlo en metros, ¿sí? Y tiene un espesor de 30 centímetros. Convirtiéndolo a metro es .30, 0,30 o 0,3. Entonces vamos a calcular el volumen de la zapata A1. Sería igual a ¿qué? A la primera medida, un ancho de 1 metro, por el otro ancho, el otro largo de otro metro. Como es cuadrada, tiene las mismas distancias, la misma medida de 1 por 1 por el espesor que es .30. Debes convertirlo porque recuerda que son en las mismas unidades. No puedes tener metro, metro y centímetro acá, 30 centímetros. No has calculado volumen, aunque la multiplicación esté buena, tienes unidades distintas y no es un volumen, es una cosa exagerada. Entonces, esa multiplicación de estas tres medidas nos da .30 metros cúbicos, ¿verdad? El volumen total de las zapatas tipo 1, esta abreviación significa tipo 1, es igual al volumen de la zapata 1, el que nos dio de esta sola zapata, ¿sí? Por la cantidad de zapatas iguales a ellas que hay. Eso quiere decir 6 unidades, ¿sí? Lo que hemos hecho es sacar el volumen de la zapata A1, que es multiplicar sus 3 distancias, ¿sí? Sus 3 medidas, como están aquí, ¿verdad? En las mismas unidades y tenemos el volumen de una zapata. Como son 6 zapatas iguales, así como las podemos ver aquí, ¿verdad? Que están dibujadas de la misma manera, es por 6 y eso nos da un total de 1.8 metros cúbicos. Las zapatas tipo 1
nos dan 1.8 metros cúbicos. Entonces, vamos a realizar ahora el de las zapatas tipo 2, que son estas que están aquí. ¿Sí? Esta que está aquí. Esta que está en el eje B1, que me dice las medidas que son de 1.20 por 1.20. También son cuadradas, pero ya 1.20. Vamos a finalizar el video aquí. Te invito a que sigas viendo el próximo video para seguir con la explicación de este ejercicio y hallar el volumen total, que es el volumen de concreto que le vas a pedir a la concretera. Y hay que agregarle algo, una sorpresita, que te la vas a ver en el próximo video. Te espero.